La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, mientras continuamos con el producto de la solución al gran dilema de la humanidad. Jesucristo produce algo espléndido en la vida del ser humano, algo bueno, algo digno de ser admirado. Y cuando uno percibe un producto de alta calidad, uno lo quiere. Así es, uno lo quiere. Y eso se da cuando uno va al supermercado o va a las tiendas o va a alguna ferretería para comprar alguna herramienta. Uno quiere un producto de buena calidad porque quiere que el producto sea efectivo, que el producto rinda, que el producto dure. Entonces, con respecto a esto, pues, lo que se ha estado manifestando acerca de lo que Dios produce a través de Cristo Jesús, que es la solución al gran dilema de la humanidad. ¿Y cuál es ese gran dilema de la humanidad? El pecado. El pecado es el gran problema de la humanidad. Entonces, lo que Dios produce a través de esa solución es algo digno de admirarse, es algo deseable. Y esto debe motivarlo a usted a exactamente esto, a desearlo por lo que produce o lo que ha de producir en su vida una vez que se coge aquello, una vez que adopta la posición de seguir las instrucciones que Dios le da en el espíritu de obediencia para hacer todo lo que Él muestre. Estábamos contemplando entonces en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 14, que uno de estos productos es la guía del Espíritu y el ser hechos hijos de Dios. Volvemos a lo que nos dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya elaboramos bastante en cuanto a este verso 14. El verso 15 nos dice ahora, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En otras palabras, ya no estamos sujetos a ese régimen de esclavitud, que es precisamente el régimen del pecado y de la muerte. No hemos recibido ese espíritu que mantiene al individuo subyugado a esa condición de esclavitud. ¿Sabe? Una de las características del esclavo, y es la principal en mi estimación, es que él se encuentra sometido a hacer lo que su amo o su dueño le dice, independientemente de que si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Se encuentra haciéndolo, tiene que hacerlo. Esa es una característica del esclavo. Por eso es que es esclavo. Y Cristo hace la similitud de la condición de esclavitud del individuo en relación con el pecado, porque es el mismo efecto que el pecado produce en la vida del individuo. El pecado fuerza al individuo a hacer cosas que el mismo individuo no quiere hacer, que el mismo individuo no haya deleite en hacer. ¿Usted sabe cuántas personas hay en este mundo
haciendo tantos males, pero no es que hayan deleite en hacer esos males. No es que les gusta hacer esos males. Es que están siendo empujados por un poder que no pueden contrarrestar porque no tienen la capacidad para contrarrestarlo. Y se encuentran continuamente haciendo este mal y asimismo sufriendo las consecuencias de aquello. Es como esta no sé si fue real, pero yo me atrevo a decir que es real en el sentido de que eso ocurre. Esto habla de esta joven que, bueno, tristemente era una prostituta. Trabajaba en un prostíbulo. Y en una de esas ella logró escaparse. Logró escaparse. Y viajó a X lugar. Y lo estaba pasando bien. Se sentía libre. Y hasta logró entablar una relación con una amistad. Y las cosas iban bien. Pero llegó un tiempo cuando aquel que era el dueño de ella, vamos a ponerlo de esta forma, porque estas cosas pasan. Este hombre que le estaba pagando una alta suma de dinero para ejercer esa misma, bueno, muchos dicen profesión, pero eso de ser prostituta, la mujer era muy simpática, muy hermosa. Y llegó un momento cuando, estando ella en medio de esa vida de libertad, no queriendo volver a aquello, y es más, ya tenía un novio, ya tenía un pretendiente, llega este hombre, el que le pagaba altas sumas de dinero, y como quien se considera dueño de algo, él le exige a ella que vuelva. Y en esta escena, en la conclusión de esta escena, se ve cuando el hombre llega en un auto sumamente lujoso y abre las puertas de ese auto, y la mujer, tristemente, con la cabeza abajo, va y se mete en el vehículo. Y el novio, entristecido en su corazón, ve esta escena ante la cual nada puede hacer, porque, por favor, estamos hablando de una persona pudiente, una persona de influencia. Y allí la escena cierra el capítulo de esto que se había presentado. El pecado es así mismo. El pecado es así mismo. Muchos quieren ser librados. Muchos quieren soltarlo. Pero es como ese perro que tiene esa cadena y él va corriendo para atacar a esa persona, pero puede llegar solamente hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la cadena lo retiene. Hasta aquí no puede seguir. Y muchos, mire, usted no se imagina cuántos quisieran ser librados, pero ¿sabe por qué no logran ser librados? Porque no conocen la solución para su liberación. Muchos están buscando la liberación en los estudios. Muchos están buscando la liberación a través de psiquiatras, a través de psicólogos, tratando de buscar una vida mejor. Pero no lo han logrado porque lo están buscando por el medio equivocado. Entonces, volviendo a la palabra, dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese espíritu de esclavitud produce temor. Temor a muchas cosas. Temor a muchas cosas, amados. Y el principal de todos, el temor a la muerte.
Porque mientras haya pecado en la vida del individuo, él no tiene seguridad de que al final de todo, cuando pase al otro lado de la eternidad, las cosas le irán bien. No la tiene. ¿Por qué? Por la presencia del pecado en su vida, que es lo que hace que pende sobre su vida el cargo de conciencia, el cargo de culpabilidad. Entonces hay temor, hay temor. Pero la palabra de Dios nos dice que parte de lo que Cristo produce en la vida del individuo es la liberación de ese temor. Porque el individuo recibe el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. A través de ese espíritu, una vez siendo adoptados como hijos de Dios, clamamos, podemos verdaderamente referirnos a Dios como nuestro Padre. Y ¿sabe una cosa? Vivimos en un tiempo en donde muchas personas, una infinidad, la humanidad en un alto porcentaje se refiere a Dios como su Padre. Pero tristemente la realidad no es la que profesan con sus bocas, porque sus vidas manifiestan algo contrario. Entonces, Dios conoce a sus hijos. Imagínese usted como padre. ¿Cuántos hijos tiene? La cantidad que tenga, yo no lo sé. Usted conoce a sus hijos. Usted se imagina que viene un muchacho. ¿Cuál sería su reacción? Ese niño viene y le dice, papá. ¿Cuál sería su reacción ante aquello? Oye, pero este no es hijo mío. Este no es mi hijo. Es exactamente lo mismo entonces, amados, con Dios. Exactamente lo mismo con Dios. Y saben, Él no haya deleite en aquello. No lo haya. Es más, Él quisiera ser padre de todos. Pero esto no se logra así nada más. Como quien sencillamente dice, bueno, perdóname Señor por mis pecados y punto, ya estoy salvo y bueno, peco de nuevo, pero le pido perdón a Dios y mañana sigo pecando y le pido perdón a Dios. No, eso no trabaja así, amados. Eso tiene su proceso. Hay un procedimiento en esto para que sea efectiva la paternidad de Dios sobre la vida de los seres humanos. Y es a través del espíritu de adopción, en donde una vez que el espíritu comienza a morar en la vida de ese individuo, transformando su naturaleza, o sea, ese ser llega a ser hijo de Dios. No solamente como quien adopta un niño o un bebé, pero también lo llega a ser por las características internas que el Espíritu Santo produce en la vida del individuo. ¿Sí? Y es así como este asunto trabaja. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre mío, Dios mío. Ahora, en cuanto a este asunto del proceso para constituirnos en hijos de Dios, queremos trasladarnos al libro de San Juan capítulo 1 y queremos verlo desde el verso 11 hasta el verso 13. San Juan capítulo 1 versos del 11 al 13 y veamos qué nos dice. Dice la palabra de Dios que Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos, se manifestó ante ellos,
pero ellos no le recibieron en una manera general. Ellos no le recibieron, porque hubo quienes en términos individuales sí, pero en una manera general el pueblo judío no le recibió. Es más, le rechazó. Pero nos dice el verso 12 que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esto solamente debe hacernos registrar que el ser hijo de Dios no es cualquier cosa. No se logra de cualquier manera. Esto no es algo que se logra como que uno va a la tienda y compra un paquete de galletas, pues ya la tiene y ya puede disponer de ellas. No, es más que eso. Y la gente está ignorante de estas cosas. Esta es la razón por la cual la gente tiende a decir que todos somos hijos de Dios. Pero es que hay un procedimiento que hay que atravesar. Hay un proceso. Hay algo en la vida del individuo que se debe dar con respecto a su relación con Dios para que esto llegue a ser real en una manera permanente. Y esta permanencia es un aspecto sumamente importante, porque no tiene sentido que la paternidad de Dios sea ejercida temporalmente. Es la voluntad de Dios que su paternidad sea eterna. Desde ese punto de inicio, eternamente. Y claro, ¿quién quiere ser hijo de Dios por 3 meses? Por 5 años, por 10 años. Tan largo sea el tiempo para eventualmente perderlo. No tiene sentido, no tiene valor. Eso no tiene valor. Mas a todos, nos dice el verso 12 del capítulo 1 del libro de San Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la palabra potestad, cuando la buscamos en sus diferentes traducciones, percibimos o vemos 3 diferentes aspectos. El primero, esa palabra potestad puede ser vista como poder. El poder de ser hechos hijos de Dios. Es que, amados, se requiere de poder para transformar la vida del ser humano. El ser humano en pecado, en su condición pecaminosa, no puede tener relación íntima con Dios en esa condición. Sí puede en el sentido de que hay esperanza, pero tiene que cambiar esa condición. Él necesita sufrir la transformación necesaria de su ser para poder tener comunión con Dios. Es que, amados, Dios es santo, Dios es puro. Y para poder compaginar Dios con el individuo también necesita ser puro. El individuo también necesita ser santo. Lo que pasa es, déjeme decirle esto, lo que pasa es lo siguiente, amados. Cuando el espíritu del individuo no es puro, cuando el individuo está profundamente metido en la vida en pecado, él mismo no haya afinidad con lo espiritual. Él no haya afinidad con lo que tiene que ver con lo espiritual, con Dios, con lo divino. Él repugna eso. A él no le gusta aquello. Eso lo incomoda. No le gusta, no lo quiere. Está totalmente contrario a sus designios, sus deseos, sus gustos, todo aquello, sus inclinaciones, sus tendencias. Ahora, ¿se imagina usted a Dios procurando acercarse a esa persona en su presencia
lo que eso le provocaría al individuo. No compagina. Eso lo llevaría a una condición miserable. A una condición miserable porque él no quiere. Dios quiere, pero el individuo no quiere. El individuo, no, yo no quiero nada que ver con eso. Biblia, leer Biblia, no, ir a la iglesia, no, nada, orar. No, déjame tranquilo con lo mío. Eso produciría una profunda incomodidad en el espíritu del individuo porque no puede compaginar con Dios. Entonces, esto de por sí nos muestra la necesidad de que la vida del individuo se encarrile con Dios, su mente, su espíritu, todo su ser alineado con el espíritu de Dios. Y eso requiere poder. Eso no es como cuando alguien se levanta y dice, bueno, yo voy a ser hijo de Dios. No, porque de por sí no se puede producir. Nadie, ni un ser humano puede producirlo de por sí. Eso requiere de un poder externo, y ese poder externo viene de lo alto. Dios es quien da el poder o la potestad de ser hijos, para que las personas sean hijos de Él. Lo que pasa, amados, es lo siguiente. Cuando el individuo está en sus pecados, él está en la condición que vemos en el libro de Efesios, capítulo 2, el verso 1, donde la palabra de Dios nos dice que el individuo está muerto en sus delitos y pecados. Muerto en sus delitos y pecados. Entonces, cuando una persona está muerta, no tiene la capacidad de responder. Usted trata de hablarle a un muerto, él no le va a hablar, no le va a responder. Usted lo puede sacudir, no va a responder. Usted puede tratar de hacerle cosquillas, no va a responder. Trata de abrirle los ojos, háblele, grítele, no va a responder. ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto. De por sí no puede responder. Para que ese muerto cobre vida nuevamente, necesita de un poder externo para aquello. De por sí él no puede resucitar en sus propias capacidades. Entonces se requiere ese poder externo. Ahí es en donde entra la actividad de Cristo cuando Él resucitaba a los muertos. Él los resucitaba con su poder, que los muertos de sí no podían y tampoco pueden resucitar. Al hacer mención de esto, amados, corroboramos que se requiere del poder de Dios para constituir al individuo en hijo de Él, para transformarlo de esa condición de muertos en sus delitos y pecados, transformarlo a esa condición ya de aquella persona viva, libre de pecado, santa, pura, delante de Dios. Y se requiere poder para eso. Se requiere de poder para transformar la vida del individuo, para que él deje de ser mentiroso y comience a decir verdad, que le agrade la verdad. La transformación de la vida del individuo, para que deje de hacer maldades y comience a hacer lo que es bien, lo que es agradable a Dios. El cambio de sus tendencias, el cambio de sus gustos, el cambio de el ambiente, el gusto por ese ambiente oscuro, tenebroso, maligno, ese ambiente de maldad, al deseo de un ambiente agradable, un ambiente puro, un ambiente limpio. El cambio en su mentalidad, su manera de pensar, el cambio de su manera de hablar, que ya deje de utilizar, de disponer de palabras obscenas, deje de decir obscenidades y que su boca comience a proferir cosas
cosas bellas, agradables, cosas que pueden servir para transformar las vidas de otros, palabras de aliento para otros, palabras de esperanza, palabras de corrección, continuamente procurando el bien de los demás. Ese tipo de transformación, eso requiere, amados, de poder, el poder transformador de lo alto para el logro de aquello en la vida del individuo. Y ese poder solamente lo puede dar Dios, el Todopoderoso. Otro aspecto también que tiene que ver con potestad es la libertad. La libertad del pecado, la libertad de la maldad. Que el individuo pueda estar en esa condición donde pueda decir, bueno, yo estoy libre completamente de todo pecado. No de algunos, no de aquellos en los que mayormente incurría, de todos los pecados. Ahí está. Y otro aspecto que tiene que ver con la potestad es el privilegio. Es un privilegio. Y el privilegio es un beneficio que no es otorgado a todos. Es un beneficio que solamente es concedido a ciertas personas. Ahora, en este caso, Dios no restringe ese privilegio. Él quiere que todos puedan gozar de ese privilegio. Pero claro, eso se logra en la medida de la aceptación de cada cual. Y en esta hora, Dios desea concederle a usted ese privilegio. En esta hora, Dios quiere manifestar ese poder. En esta hora, Dios quiere darle libertad. Esa libertad que usted está necesitando para constituirlo a usted en hijo de Él. Usted puede. Hay esperanza, amados oyentes. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Y si Dios quiere, ¿quién lo puede impedir? Solo uno. Usted. Por lo cual, estando delante de usted lo que Dios le está otorgando, no lo rechace. Tómelo muy en cuenta y acéptelo. Y yo le garantizo, no se arrepentirá de haber dado el paso de constituirse en hijo de Dios. Seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.